Palabras diarias de Dios. La obra de Dios es perfectamente clara a lo largo de toda su gestión. La era de la gracia es la era de la gracia, y los últimos días son los últimos días. Existen claras diferencias entre cada era, porque en cada una de ellas Dios hace una obra que representa a esa era. Para que se lleve a cabo la obra de los últimos días, debe haber fuego, juicio, castigo, ira y destrucción que pondrán fin a la era. Los últimos días se refieren a la era final. Durante esta, ¿no pondrá Dios fin a la era? Para finalizar la era, Dios debe traer consigo castigo y juicio. Solo así puede Él poner fin a la era. El propósito de Jesús era que el hombre pudiera seguir existiendo, viviendo y que pudiera hacerlo de una manera mejor. Él salvó al hombre del pecado para que éste cesara la depravación constante y no viviese ya en el Hades y el infierno, y salvando al hombre de estos, le permitió seguir viviendo. Ahora los últimos días han llegado. Él aniquilará al hombre, lo destruirá por completo, lo que significa que cambiará la desobediencia del hombre. Por tanto, el carácter compasivo y amoroso de Dios en tiempos pasados sería incapaz de finalizar la era y de completar el plan de gestión de 6.000 años. Cada era presenta una representación especial del carácter de Dios, y cada una contiene la obra que Él debería realizar. Así, la obra realizada por Dios mismo en cada era contiene la expresión de su verdadero carácter. Su nombre y la obra que hace cambian con la era. Son todos nuevos. Durante la era de la ley, la obra de guiar a la humanidad se realizó bajo el nombre de Jehová, y la primera etapa de la obra se llevó a cabo en la tierra. La obra de esta etapa fue edificar el templo y el altar, y usar la ley para guiar al pueblo de Israel y obrar en medio de él. Guiando al pueblo de Israel, Él lanzó una base para su obra en la tierra. Desde allí, expandió su obra más allá de Israel, es decir, que comenzando desde Israel, la difundió hacia afuera, de forma que generaciones posteriores llegaron gradualmente a saber que Jehová era Dios y que Él había creado los cielos, la tierra y todas las cosas, que había hecho a todas las criaturas. Él difundió su obra por medio del pueblo de Israel hacia afuera de sí mismo, cuya tierra fue el primer lugar santo de la obra terrenal de Jehová, y la primera obra de Dios sobre la tierra se realizó por todo el territorio de Israel. Esa fue la obra de la era de la ley. En la obra de la era de la gracia, Jesús fue el Dios que salvó al hombre. Lo que Él tenía y era, es decir, gracia, amor, compasión, templanza, paciencia, humildad, cuidado y tolerancia, y gran parte de la obra que Él hizo, fue en aras de la redención del hombre. En cuanto a su carácter, era de compasión y amor, y por ser compasivo y amoroso, tuvo que ser clavado en la cruz por el hombre, a fin de mostrar que Dios amaba al hombre como a sí mismo, hasta el punto de sacrificarse en su totalidad. Durante la era de la gracia, el nombre de Dios fue Jesús, que indica que Dios era un Dios que salvó al hombre y que era compasivo y amoroso. Él estaba con el hombre. Su amor, su compasión y su salvación acompañaron a cada persona. El hombre solo podía obtener paz y gozo, recibir su bendición, sus inmensas y numerosas gracias y su salvación si aceptaba el nombre de Jesús y su presencia. A través de la crucifixión de Jesús, todos aquellos que lo siguieron recibieron la salvación y se les perdonaron sus pecados. Durante la era de la gracia, el nombre de Dios fue Jesús. En otras palabras, la obra de la era de la gracia se realizó principalmente bajo el nombre de Jesús. Durante la era de la gracia, a Dios se le llamó Jesús.
Él hizo nueva obra más allá del Antiguo Testamento, y esta terminó con la crucifixión. Esa fue la totalidad de su obra. Por tanto, durante la era de la ley, el nombre de Dios fue Jehová, y en la era de la gracia, el nombre de Jesús representaba a Dios. Durante los últimos días, su nombre es Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, y usa su poder para guiar al hombre, conquistarlo, ganarlo y finalmente concluir la era. En cada era, en cada etapa de su obra, el carácter de Dios es evidente.